Son imágenes de esta tarde en el centro de Hong Kong. Los estudiantes continúan desafiando a las autoridades locales y al gobierno de Pekín. En las últimas horas la tensión ha ido en aumento. Ha habido incluso intercambio de golpes entre estudiantes pro reformas y grupos de personas, algunas con la cara cubierta, que trataban de obligarles a levantar su campamento. Los estudiantes piden una reforma electoral que permita la libre designación de candidatos y también exigen la dimisión del jefe del gobierno regional, al que acusan de corrupción. Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a El Dilema. Hong Kong no es Tiananmen, vaya eso por delante, pero toda esta protesta ha vuelto a poner de actualidad la compleja realidad política y social de un país que es en realidad todo un continente. Esta noche queremos asomarnos al conjunto de transformaciones políticas, económicas y sociales que han convertido a la República Popular China en la segunda economía del mundo. Hoy, en la medida de nuestras modestas posibilidades, queremos entender un poco mejor al gigante. Un gigante de 9,5 millones de kilómetros cuadrados, de 1.357 millones de habitantes, con números abrumadores, como lo son también los de su despegue económico en los últimos 10 años. Fíjense, del 2003 al 2013, el Producto Interior Bruto de la República Popular China ha crecido un 418%, su beneficio industrial un 753% y su inversión en I+D un 773%. Les doy otro dato, hace 10 años en China había 12 millones de coches particulares, ahora circulan 107 millones. Pero este milagro económico tiene sus costes. Están, por ejemplo, los medioambientales, con consumos energéticos brutales y niveles de polución muy preocupantes. Sin ir más lejos, el viernes pasado, en Pekín, en Beijing, se decretó la alerta naranja con recomendación de no salir de casa para enfermos de pulmón y de corazón. Eso imagínense lo que es en una ciudad de 11 millones de habitantes. Además, hay otros problemas que arrojan sombras sobre la economía china, por ejemplo, la deuda, la inflación o la sobrecapacidad de algunos de sus sectores, que producen más de lo que puede absorber el mercado. Pues además hay que decir que de hecho el crecimiento económico de China se ha ralentizado en los últimos 2 años. De todo esto queremos hablar y les voy a ir presentando ya a las personas que esta noche nos van a ayudar en nuestro análisis. Nos acompañan, entre otros, Mariola Moncada. Ella es doctora en Historia Contemporánea China por la Universidad de Fudan, en Shanghái. También es analista de la política china. Gabón, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Con nosotros Judas Arrieta, artista multidisciplinar, ha sido anfitrión y cicerone de muchos artistas vascos desde su estudio en Pekín. Gabón, Judas. Gabón. Está con nosotros Eduardo Rubio Ardanaz, director del Máster de Estudios Chinos de la Universidad del País Vasco, de la UPV. Bienvenido. Gracias, Gabón. Con nosotros también Zigor Aldama. Él es periodista, afincado en Shanghái, es corresponsal del Grupo Vocento, colabora con otros medios escritos y bueno, le hemos estropeado parte de sus vacaciones en Euskadi. Gabón. Gabón. Nos acompaña también Xiao Fang. Ella es directora del Centro de Estudios Chinos Luxiun de Bilbao. Bienvenida. Gracias. Y Pedro Esnaola es presidente de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa. Gabón, Pedro. Gabón. Bueno, nos ha dado tanto vértigo enfrentarnos a la tarea de entender a un gigante con 1.350 millones de almas que hemos pensado que era mejor empezar acercándonos a una sola. Les voy a presentar a nuestro séptimo invitado de hoy. Él se llama Pomen Yin, regenta un restaurante en Donostia y tiene 31 años. Pomen, Gabón, bienvenido al Dilema. Opa. Bueno, media vida viviendo en China, media vida viviendo fuera de China. Sí, Esa es un poco tu historia, ¿no? De ahí viene 60% vasco y 60% chino. Eso suma 120. Siempre hay un plus. ¿De qué parte de China eres? De la costa, es de Zhejiang, de la provincia es el 80% de los chinos residentes en España, pues vienen de esta zona. Ajá, estamos viendo en el mapa marcado Sí. esa zona. ¿Por qué vienen todos los chinos de ahí? Yo suelo poner ejemplos un poco contrarios, ¿no? Si tienes un tío en California y tienes que irte a vivir fuera, ¿dónde te irías? Pues un poco por temas familiares suelen venir más de esta zona. ¿Cómo es esta zona? ¿Es industrial? ¿Es una zona rural? Industrial. Industrial y además es una zona de bastante crecimiento y de economía bastante importante también dentro de China. ¿Hace cuánto que saliste de ahí? Yo salí en 96 y yo calculo que unos 11 años, no, 16 años. 96, 16 años, tenías 16 años entonces. No, tenía 14, Tenías pero 14. llevo ya 16 años
17. Bueno, ¿y cómo es tu recorrido hasta Euskadi? Mucho. Llegué a Pamplona, de Pamplona he estado en Bilbao, Las Palmas, Mallorca, Oviedo, San Sebastián. Llevo muchos años en San Sebastián y estoy muy a gusto ahí. Tú eres hostelero, Pomen tiene un restaurante, pero nada que ver con eso que coloquialmente llamamos un restaurante chino, porque tienes un local ubicado en una de las mejores zonas de San Sebastián. Sí. ¿Siempre has sido hostelero? No, también he dedicado años en el tema de exportación y también he dedicado en traer tema tema industrial. Y últimamente también he estado un poco inquieto con el tema de exportar productos de calidad que hay en País Vasco. ¿Exportar a China? Exportar a China. ¿Y qué has exportado? De momento, fíjate, pues entre vinos y tal. Y una cosa curiosa es la sidra. Sidra que hay en Guipúzcoa. Sidra y Guipúzcoa intentas... Bueno, ya hay sidra en Pekín, en estos momentos. Ya se puede ir a beber sidra ahí. Les falta la chuleta. También hay chuleta. También no hay con chuleta. carne de aquí, pero bueno. Oye, después de tantos años fuera de China, no sé, por valores, por mentalidad, ¿te consideras chino? ¿Te consideras europeo, vasco? Eso también hay una anécdota bastante interesante. Es cuando viajo mucho a China en los últimos años, y cuando llego, aterrizo en el aeropuerto de Bilbao, un día sin darme cuenta dije, joder, por fin estamos en casa. Y el compañero de al lado me dice, pues esto lo tenías que haber dicho cuando llegamos a Shanghái, ¿no? Y por eso yo creo que me siento más familiarizado aquí. ¿También por valores? También por valores. Valores, yo creo que la vida también, los últimos años, la mitad, que es los últimos mitad, es de donde más vives. Ajá. Me acabas de decir que eso te surgió, te salió decirlo a la vuelta de China. Sí. Entiendo, por tanto, que sigues viajando allí. Sí. ¿Tienes familia allí? Tengo. Lo que nos cuenta todo el mundo es que el país está cambiando a velocidad de vértigo. Explícamelo, cuéntamelo. Bueno, es un poco, políticamente, por ejemplo, desde pequeño nos ha intentado, ¿no?, contar que la vida, es un progreso en línea, ¿no? Desde civilización hasta capitalismo, hasta al final llega siempre al comunismo. Y desde ahí vamos a vivir felices para siempre, que es lo que nos han contado siempre desde pequeño, ¿no? Y cuando llegas a España también te cuenta otra, que también es un camino recto hacia la felicidad, que es, el tema de voto, las elecciones, la democracia y el libre mercado, que nos hará muy ricos y también con un final feliz. ¿Y no te crees ninguna de las dos historias? Creo y no creo de las dos, ninguna, porque yo creo que hay modelos, sistemas que no hay solo un único sistema para... Pero yo te preguntaba en qué ha cambiado China, porque claro, yo me imagino que quiero entender cómo una economía que ha estado totalmente controlada por el Estado de repente empieza a generar, por ejemplo, empresarios. Sí. Quiero decir, esa gente, esos empresarios chinos, ¿quiénes son? ¿Que eran gente del partido que en un momento dado se les da acceso a las fábricas? ¿O cómo ha sido eso? Sí, desde que de mi conocimiento, el inicio en China está muy pobre, es un país agrícola, más pobre del mundo, y ahora estamos en el segundo de economía mundial. Sí. Y ahí hay unos pasos, ¿no? Y principalmente los industrias importantes pues es de partido. Y luego el partido pues cede un poco, ya que para privatizar las empresas pues entran con socios que ha estado llevando ese mismo empresa, ¿no? Ya, la gente que antes llevaba esa empresa para el Estado ahora la lleva, digamos, de manera privada, ¿no? Privada, ellos, eso es. Y el consumo es un poco ciego, porque es normal, que un casero de Astigarraga de repente le das mucho dinero, pues tampoco sabría cómo consumirlo, ¿no?, de alguna manera. Porque una manera de entender el cambio. Sí. Cuéntame algo que hace 15 años no hubiese en China y ahora, es lo normal. Algo que fuese excepcional hace 15 años y que ahora sea normal.
Bueno, el dato que has dado antes. Antes andamos en bici y ahora andan con 1 o 2 coches por persona. Y en esa transformación, ¿tú crees que la gente, claro, hablar de la gente en un país de 1.300 millones de personas, pues no sé hasta qué punto se puede hablar la gente en general? ¿La gente lo nota? La gente lo nota. La gente de la calle, la gente, no sé, el ciudadano medio chino. Sí. ¿Nota esa mejoría, esa transformación? Sí. Económicamente todo ha desarrollado. Yo cada vez que voy a una ciudad, antes iba a una ciudad que no había ni restaurantes y eso que vivía 180.000 habitantes. Es una zona de producción de espárragos. Y vivían 180.000 personas y no había un solo restaurante. No había un restaurante. Había un hotel, pero hotel encima también del Estado. Es un hotel, bueno, digamos, bastante pobrecillo. Sí. Entraba la luz debajo de la puerta, ¿no? Y tuvimos que cenar al lado de la calle, en un sitio que nos han salteado unos caseros ahí mismo. Y ahora, sin embargo, es que no reconoce la ciudad. Hoteles de 5 estrellas, super lujo, bastante más restaurantes, villas, zonas con edificios altos que antes no veía. ¿Qué asignaturas pendientes tiene esa transformación? Asignatura pendiente. ¿Qué desafío sí, del futuro. ¿qué le falta? Realmente, me estás contando la parte buena. Sí. ¿Cuál es la parte que no es tan bien. positiva o qué es lo que le queda por hacer bien a esa? Yo creo que lo que queda es principalmente contaminación, crecimiento de la población. Y también queda muy pendiente el tema de corrupción en el país, aunque no es de los más corruptos. No es de los países más corruptos. Hay un estudio en Estados Unidos poniendo un ranking de los más de 170 países y China está entre 70 y 80. India, que es un país demócrata, está situado en el 94 y bajando. Visto desde fuera, muchas veces pensamos que las prioridades de los ciudadanos chinos tienen que estar en el terreno de las libertades políticas, sí, porque no las tienen, pero no sé hasta qué punto esa lectura nuestra es correcta. Es decir, no sé si esa es la prioridad de la gente allí. No, también hay, bueno, ha hecho Freedom House una encuesta. Sí. 93% de personas que viven en China está a gusto con la dirección del país. 93% de la gente. Y luego, aparte yo pienso que lo que nosotros vemos es unas zonas muy concretas, claro, que es la costa. Es como mirar a España y solo ver País Vasco y Cataluña, por ejemplo. Ajá. Pero vas a Badajoz y yo creo que cambia muchísimo, ¿no? Tú haces negocios con China, me has dicho, ¿verdad? Sí. Importación, exportación, sí. Y me has dicho que llevas, por ejemplo, productos vascos, ¿pero qué traes? En su tiempo hemos traído, bueno, en tema textil, como la mayoría de los chinos, sí, y ha habido momentos que hemos traído también tema de fibra de vidrio, cosas más para industria. ¿Y cuál es la principal dificultad de hacer negocios con China? Tú igual tienes las claves y para ti no es tan difícil, pero para un empresario de aquí... Todo es difícil, pero yo creo que la mentalidad importa mucho. Y últimamente estamos sacando unas jornadas de mentalidad china precisamente porque queremos no enseñar, porque tampoco no tengo todo aprendido, ¿no? Pero sí unos pequeños... Explicar. Eso es. Bueno, pues explícame. La mentalidad de un chino ante el negocio y la mentalidad de un europeo. Vale. Yo el europeo, tú el chino. Bien. Yo siempre pongo un ejemplo que es la de la verdad y la armonía, ¿no? ¿Qué es eso de la verdad y la armonía? Bien, yo voy a una feria y me encuentro con 2 amigos, un vasco y un chino que ha venido a Shanghái, ¿no? Y yo le digo, oye, vamos a cenar esta noche, que he cogido mesa para las 9:30. Y el vasco me dice, no, que ya he quedado, si quieres mañana desayunamos y tomamos un café y charramos media hora. Y el chino me dice que sí, yo voy a ir, tal. Pero bueno, yo como he traído clientes, voy a cenar primero con ellos, luego si eso ya me acerco, no te preocupes. Yo sé ya que no va a venir, pero la armonía de no intentar decir que no, pues es un poco... Pero eso para los negocios es muy malo, porque si te dicen que van a ir y no aparecen, ¿cómo se hacen negocios? No, depende. Si tú comprendes eso, ya sabes también. Yo cuando me ha contestado, yo he dicho, sí, yo te voy a esperar. Pero ya sabes que no va a venir y tú tampoco le vas a esperar. Yo me imagino que los empresarios vascos que te estén escuchando se tienen que poner muy nerviosos. Sí. Firmamos un contrato y luego ya veremos.
Tampoco es así, ¿eh? Bueno, pero a veces hay cosas que al final, a ver, si cierran el contrato van a estar siempre muy firmes con lo que han firmado. Pero a veces hay que dar cuenta de que cuando tú piensas que está llegando al final de la operación, ¿sí?, está todavía tanteando con otras 3 empresas. Así que hasta último momento siempre hay un cambio. Dame un consejo para negociar con un chino. Que hay que estar preparado para el cambio en el último momento, siempre. Porque siempre sucede cambios, en la vida mismo siempre sucede cambios. Y el chino hay que estar preparado para ello. Te va a cambiar rápidamente todo. ¿Tienes contacto con la comunidad china en Euskadi? Sí. ¿Y por qué crees que tenemos la percepción de que es una comunidad muy cerrada? Porque lo mismo que somos cerradas cuando China en los siglos XVI, XVII, XVIII hemos sido la primera economía del mundo, incluso el 98% de la economía mundial. Nosotros nunca hemos sido país de conquistar, de colonizar, siempre miramos más hacia adentro, ¿no? Y de ahí pues lo mismo, aquí viene la gente y como vienen a trabajar, y de ahí viene la palabra trabajar como chinos, no salen. Entonces, si no salen de trabajo, ¿dónde van a hacer la vida social? Oye, últimamente se empiezan a oír nombres propios de empresarios chinos. Sí. Es decir, pues por ejemplo, Wang Yanlin igual sería el caso más claro, ¿no? Sí. Un señor que ha comprado la Torre España en Madrid, que dice que igual se compra la mitad del Atlético de Madrid. ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde han salido con semejante capacidad pues para invertir fuera? Es por un desconocimiento y que yo creo que solo conocemos a Google, por ejemplo, pero no conocemos a Baidu. Conocemos a eBay, pero no conocemos a Alibaba. Y China es casi, para mí, es más o menos un 43% del consumo mundial. Y entonces, a nada que tú consigas que China sea conocido, es que has vendido a medio mundo y sin darte a conocer al resto de la gente. Pues, Pomen, gracias por tu testimonio. Te voy a pedir que nos acompañes todavía un poco más, porque hay un montón de cosas de las que todavía no hemos hablado. No hemos hablado de Hong Kong, por ejemplo. ¿Estás siguiendo el tema? Sí. Bueno. Como te digo, hay cosas que todavía no han salido en esa conversación. Por ejemplo, el asunto de Hong Kong. Les avanzo la crónica que nos ha preparado sobre ese tema el corresponsal de ITV, Odeya Rausi. La policía de Hong Kong ha comenzado esta mañana a desmontar alguna de las barricadas. Ha habido también enfrentamientos entre contrarios y favorables a las protestas después de un fin de semana donde cientos de estudiantes han vuelto a ocupar las calles exigiendo elecciones libres y la dimisión del jefe del Ejecutivo. Xi Wai-leung, precisamente, este fin de semana ha dicho que las protestas tienen prácticamente 0 posibilidades de cambiar la reforma electoral. Pues enseguida abordamos las protestas de Hong Kong, que nos van además dar la pauta para entrar a analizar el actual sistema político de la República Popular China, con sus virtudes y sus carencias. Pero yo antes quería pedirles a todos nuestros invitados que nos ayuden un poco a hacer pedagogía china, o sobre China, mejor dicho. Y quería empezar por una frase que se atribuye a Napoleón: el día que China despierte temblará el mundo. Suena así como muy amenazador. No sé hasta qué punto tenemos que estar preocupados. Díganme, profesor. Bueno, tiene que estar preocupado, yo creo, aquel que no desea un cambio en el mundo. Está claro que con el ascenso de China va a haber cambios y habrá quien suba y habrá quien baje. El que esté arriba dirá, no quiero que me baje en un escalón, esto puede ser peligroso, y temblará seguramente. En cuanto a otro tipo de temblores, y por no alargarme mucho, yo creo que son infundados. Cigor, tú vives allí. Yo creo que ya está temblando el mundo. Quiero decir que temblar puede ser simplemente, como ha dicho el profesor, pues bueno, un cambio, ¿no? Un cambio que posiblemente muchos no han previsto, y es un cambio para el que hay que estar preparado, porque bueno, China puede ser un enemigo, pero también un amigo, depende de cómo se mire todo. Profesora. Bueno, yo, parafraseando un poco lo que dijo el presidente Xi Jinping, cuando estuvo de viaje aquí en Europa hace unos meses, él también hizo alusión a esta famosa frase de Napoleón. Dijo, cuando se despierte el gigante, ¿no?, el león dormido, dijo, se ha despertado, pero sabed todos que es un león pacífico, ¿no? Es un león pacífico, y lo que hacía era, de alguna manera,
intentar quitar miedos hacia esa imagen de China como amenaza, que yo estoy de acuerdo en que no es una imagen que debe prevalecer, sino todo lo contrario, ¿no? Xiao Fan, ¿deberíamos temer a China? Bueno, yo creo que no. De todas formas, yo creo que los extranjeros tienen esta idea, es porque no conocen muy bien China. Entonces, si tú estás mirando una cosa que antes no estás conociendo, entonces, claro, te da miedo. Pero bueno. Judas, ¿qué te parece a ti? Yo creo que el miedo es para los que tienen mucho, ¿no? Para los que tenemos poco, pues no hay miedo porque al final la relación que tienes con el chino de a pie, con el del todo a 100 o del restaurante o lo que sea, ves que es gente trabajadora y que en ningún momento te están pisando ni... Entonces, he estado 8 años en China, conozco a la gente de a pie y no hay que tener ningún miedo. Queremos lo mismo, o sea, todos. Todavía no hemos terminado de recabar opiniones de nuestros invitados, pero tenemos que hacer un alto para la publicidad. Señor Esnaola, después voy con usted. Pues muy bien. Lo dicho, un alto para la publicidad y seguimos abordando, pues eso, todas las incógnitas que nos deja este gigante chino. Hasta ahora mismo. De nuevo con todos ustedes, estamos esta noche en el dilema intentando entender al gigante chino, y justo antes de nuestra pausa publicitaria pues les decía que queríamos seguir recabando las opiniones de nuestros invitados, y Pedro Esnaola, director de la Cámara de Comercio presidente de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, pues todavía nos había dicho si tenemos razones para temer a ese gigante, si alguna vez iba a decir despierta, no, si sigue despertando. Bueno, es que lo importante es que es un gigante y siempre lo ha sido. O sea, que nadie piense que China hace muchos siglos era la primera potencia mundial, desde un punto de vista económico. Lo que es raro es que una potencia de 1.300 millones de habitantes no fuera la número uno a nivel económico, y que eso no fuera una oportunidad para todo el resto de países a la hora de vender y de aprovechar ese crecimiento y ese consumo. Yo creo que la gran noticia es que ha despertado, que es un gran consumidor, que tiene que hacer muchas cosas y que es una oportunidad. Por cierto, ahora vendremos a hablar sobre si en chino crisis igual a oportunidad, en fin, que parece también que es un pequeño bulo que anda por ahí, no sé si es verdad o no es verdad. Escrito es así, ¿eh? Sí, Claro. sí. Crisis es oportunidad. Crisis es oportunidad, escrito en las letras chinas. Bueno, yo de momento lo que aspiro es a que los espectadores conozcan un poco más el país, su mentalidad y algunas claves. Y sin ser ningún experto, el sentido común me dice que el concepto de país que podemos tener los vascos, o los catalanes, o los españoles, y el que tiene que tener un ciudadano chino que pertenece a un país de 1.300 millones de personas, pues no puede ser el mismo concepto de país. Hemos intentado simplificar al máximo el mapa administrativo chino. China tiene 23 provincias y 5 regiones autónomas, que en el mapa aparecen marcadas en oscuro. Xinjiang, sería Baja Mongolia, Ningxia, Guangxi y Tíbet. Y además incluye 2 regiones administrativas especiales, como serían Hong Kong y Macao, que son 2 excolonias occidentales. Hemos marcado también Taiwán en otro color. Podemos luego hablar del tema. A mí me surgen muchas preguntas viendo ese mapa, pero por ejemplo, ¿tiene algo que ver toda la costa este con algunas regiones que hemos marcado autónomas de la zona más occidental de China? Díganme. O sea, en la diversidad del país, ¿cómo de diversa es? Sí, se puede hacer así la pregunta, Cigor. Yo creo que es muy diversa. Muchas veces hablamos de China como si fuese eso, un ente monolítico, y finalmente no nos damos cuenta de que no solo es un país en el que hay 1.350 millones de habitantes, es también un país en el que conviven 56 etnias diferentes. Es un país en el que hay todo tipo de climas, todo tipo de ciudades, todo tipo, lo que podamos pensar, todo lo que nos pueda venir a la cabeza, lo hay en China. Entonces, bueno, pues desde esa diversidad es difícil comprender un país que es así de complejo, ¿no? Esa es la dificultad. Cuando hablamos de regiones autónomas, ¿qué nivel de autonomía estamos hablando? Es que no sé, seguramente el concepto de autonomía tampoco es el mismo que el que tenemos aquí. Yo creo que ahí la autonomía, bueno, pues es una autonomía más sobre el papel que real. Es cierto que hay regiones autónomas especiales, como puede ser el Tíbet o como puede ser Xinjiang, que son 2 de las que más conocemos porque suelen ser las 2 más problemáticas. Y es cierto que sobre el papel, pues bueno, tienen una cierta autonomía con su propio jefe del Ejecutivo, como con un gobierno provincial o autonómico como podría ser el nuestro, pero luego cuando viene
La realidad es cuando Pekín dice quién tiene que ser el que dirija esa autonomía. Profesora Moncada, hemos marcado también en ese mapa dos regiones administrativas diferentes, como son Hong Kong y Macao. Ahí se habla de un país, dos sistemas. ¿Qué es esto de los dos sistemas? Vale, en ese mapa, que es un poco la división administrativa de China, donde, por cierto, todavía falta una división especial, que estaban las regiones autónomas, que, como muy bien ha explicado Zigor, corresponden a zonas que tienen cierta autonomía, precisamente porque tienen una carga étnica muy importante, ¿no? Son regiones con muchas etnias diferentes. Luego están las provincias normales, como pues el resto que no están señaladas en el mapa. No hemos hecho la división porque era una locura el mapa. Vamos. Las dos zonas especiales que ahora hablaré, y luego faltarían las municipalidades autónomas. Sí, tampoco las hemos marcado, las hemos homologado, igual hemos metido la pata. Bueno, yo creo que tiene interés, ya que estamos puestos, sí, ya que estamos, resaltar, por ejemplo, las municipalidades autónomas son Shanghái, Pekín, corríjanme los chinos que están aquí, Tianjin y Chongqing. Entonces, tienen la categoría, digamos, como lo que puede ser la Comunidad Autónoma de Madrid, que una sola ciudad ya de por sí tiene categoría de comunidad, ¿no? Porque son ciudades inmensas y con muchísima potencia económica o independencia económica o singularidad como para ser merecedoras de una categoría administrativa. Bueno, eso por un lado. Las dos zonas especiales, que son Hong Kong y Macao, lo son muy especiales precisamente porque volvieron a China, como todos recordáis, en el año 1997. Sí, es de anteayer. Es anteayer. Con lo cual volvieron a China con la promesa que hizo Deng Xiaoping en todas las negociaciones con el Reino Unido de que sería un país, dos sistemas. Y de hecho conservan prácticamente toda su peculiaridad desde temas fiscales, moneda. En Hong Kong utilizamos los Hong Kong dollars. Y muchísimos otros aspectos que les hacen ser precisamente eso, unas zonas especiales. Judas, por ejemplo, esas zonas especiales, Hong Kong, culturalmente también es algo distinto del resto de China. A nivel artístico, tú que trabajas en ese ámbito. Bueno, como ha dicho Sigor, todas las zonas son diferentes, son muy singulares. Lo que se refiere, si hablamos de arte, pues hay mucho más movimiento en Hong Kong, ¿no? A nivel comercial hay mucha más inversión exterior que la que puede haber en la China central, ¿no? Aún así, hoy en día Pekín, Shanghái son los centros neurálgicos, ¿no? Pekín es como el París de principios de siglo, ¿no? Entonces, sí que hay diferencias, por ejemplo, pero bueno, yo creo que la diferencia de Hong Kong comparada con igual es la historia que tiene detrás, ¿no? Y la formación, los estudios, todo. Bueno, ha sido una zona que ha crecido de una manera diferente y por eso hay esas chispas, ¿no? Surgen esas chispas. Por intentar también explicar más cosas del país, el tema del campo y la ciudad. Entre los planes del gobierno chino para este año está el desplazamiento de millones de personas del campo a la ciudad, pero de manera controlada, con cupos. ¿Por qué es esto así, Xuan? Bueno, al principio quiero hablar un poco de los regímenes autónomos. Claro. Yo creo que estos regímenes autónomos es de nivel de cultura, no es de la parte de políticas. Porque ya sabes, tenemos 56 etnias, pero hay una etnia ocupa 92% de la población, es de Han. Y otros 56, solo 8%. Entonces el gobierno chino intenta mantener, o vamos a decir, para que desarrolle su cultura propia, entonces creamos ese tipo de región autónomas. Pues lo que antes ha señalado, estos son de población de esta zona más o menos que igual, más de 40%, 50% son de mismo etnias, así. Pues para ellos se puede facilitar hacer de políticas, bueno, facilitar esta parte de etnias, algo así. Bueno, esta es un parte que yo quiero añadir un poco. Sí, sí. Yo preguntaba por el tema de los flujos del campo a la ciudad. Sí. Claro, es un flujo controlado, que es algo que no ha pasado en otros países en desarrollo. Porque nosotros en China antes tenemos un sistema de registrar población, se llama hukou.
Es un sistema que marca cada uno en su sitio. Por ejemplo, si tu familia es campesino, entonces tus hijos y tus nietos todos son campesinos. ¿Para siempre? Para siempre. Bueno, se puede cambiar con unas formas. Por ejemplo, tú vas al ejército, igual luego llegado a cierto nivel, luego se puede. O tú vas a la universidad después de estudio, se puede cambiar. ¿Vale? Entonces, pues antes los campesinos no se pueden moverse. Y en la época de Mao era muy bueno, porque en ese momento la base económica de China fue muy débil. Entonces, para desarrollar agricultura es fundamental para la China nueva. Pero ahora mismo, claro, China desarrolla como muchísimo la parte industrial. Entonces necesita mano laboral. En este momento necesitamos gente que trabaja en las fábricas. Entonces, claro, el sistema ha cambiado y del sistema de Hukou, ahora yo creo que también podéis ver las noticias y todo, está cambiando. Está cambiando, sí. Otra cuestión que también se habla, ya digo, en esta primera parte del programa queríamos pues incidir un poco en lo más didáctico sobre China, y es el tema de su estructura jurídica, sus leyes. Se dice que, no sé, como que les falta una cierta consistencia o garantías al sistema jurídico. ¿Es así, señor Esnaola? A nivel, por ejemplo, empresarial, no sé si ustedes echan en falta a veces, no sé, más seguridad jurídica en algunos aspectos. Es uno de los aspectos complicados. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que entender que, claro, que un país de 1.300 millones de personas no se puede gobernar como un país de 20 o de 30 o de 40. O sea, dar de comer a 1.300 millones de personas, que ser capaz de que tengan, digamos, una cultura, de que convivan, no tiene nada que ver. Y encima, ya lo digo, encima con los tamaños, donde hay diferencias horarias, donde hay diferentes climas, donde, o sea, es una cosa muy complicada. Por lo tanto, si lo estamos mirando bajo nuestros criterios, es difícil. Es difícil que lo podamos entender porque no es lo mismo. Desde un punto de vista jurídico, sin duda. Sin duda es uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista empresarial, y es que sabemos que un contrato firmado pues en China pues tiene, a la hora de, mejor será que lo firmes muy bien, porque como vayas a, digamos, a un juzgado y tengas que enfrentarte contra una empresa china en un juzgado chino por un problema en China, lo vas a tener francamente complicado. Por lo tanto, digamos, es un elemento pues en el cual, bueno, y luego seguro que hablaremos otras cosas sobre cómo también las leyes chinas están apoyando y están ayudando pues también a generar esa seguridad, no para las empresas de fuera, sino para los que están dentro. Bueno, antes decía Pomenyin en la entrevista que hasta el último momento puede haber sorpresas, ¿no? Sí, no, pero es que yo antes le comentaba en la publicidad, le comentaba cómo lo peor que puedes decir cuando estás negociando con una empresa china es que tienes un avión dentro de 2 horas. Van a esperar hasta que falten 10 minutos, y cuando falten 10 minutos y sepan que tienes que coger el taxi es cuando te dicen la sorpresa. Cuando ya prácticamente no tienes ninguna posibilidad nada más que de firmar y salir corriendo al aeropuerto. O sea, que hay que llegar y decir, ¿tienes prisa? Ninguna. No tengo prisa, no hay ningún problema. Vale, buen consejo para negociar. Estamos hablando de la República Popular China. Estamos diciendo que es un gigante desconocido. Ahora me gustaría entrar un poco al tema de la estructura política. El Partido Comunista Chino es el partido único. Su secretario general, Xi Jinping, es el jefe del Estado. El Congreso Popular Nacional, que tiene nada menos que 2.987 delegados, es el máximo órgano legislativo. Bueno, ¿se les ocurre una alternativa? Quiero decir, la pregunta es muy burda, pero creo que puede ser interesante para los espectadores. ¿Este país se podría gobernar con otro sistema, de otra manera? Es curioso, habría que mencionar también que no solo hay un partido. Existen otros 8 partidos, creo que son 8, si no estoy equivocado, que no son el Partido Comunista. Y es algo que se desconoce. Sí, yo me estoy enterando ahora mismo. Efectivamente, no tienen ningún tipo de poder. De hecho, ni siquiera quieren ser entrevistados. Pero es cierto que existen esos 8 o 9, no estoy ahora mismo muy seguro, partidos que no son comunistas. Nadie sabe muy bien qué es lo que promulgan, pero es cierto que muchas veces el propio Xi Jinping o el primer ministro habla de la democracia. Ellos muchas veces mencionan que China es, al fin y al cabo, un sistema democrático. Luego le suelen añadir la coletilla de con características chinas, que viene a ser más o menos como todo lo contrario de lo que estábamos diciendo. Pero bueno, eso es así, como también dicen el socialismo con características chinas, ¿no? Y es algo curioso dentro de esa estructura política que a nosotros nos parece tan
tan monolítica, ¿no? Tan homogénea, que haya esos 8 partidos que no son comunistas. Yo lanzaba esta pregunta porque recuerdo que le leí en su día una entrevista a Rafael Poch, a un corresponsal de La Vanguardia, que durante años estuvo allí, y él decía que a él le parecía que era uno de los países mejores gobernados del mundo. Y esto viene al hilo de la pregunta que les lanzaba antes, si se podría gobernar de otra manera un país así. Yo creo que esto nos puede dar pie para el debate. Pomen, ¿qué te parece? Yo creo que de momento no hace falta, y seguirá los últimos 10 años gobernando de la misma manera. Cambiarán como lo que ha hecho cambio siempre para adaptarse. La adaptabilidad del partido es muy importante. Desde el año 49 ha habido colectivización. ¿Sí? Hasta el año 90, reforma, apertura económica y tal. Ese partido que cada 10 años, cada 5 años se está cambiando un poco el sistema para adaptarse a ello. Y luego, aunque sea un partido único, hay un departamento de organización dentro del partido muy importante, que es el que controla quién sube y quién baja. Entonces, hay como 3 escalones. El primer escalón es de 900.000 personas, entre ellos las universidades, zonas civiles y pequeñas empresas o funcionarios, hasta luego directores de una empresa empresa de gobierno y tal, hasta que se queden 300 personas. Y de esas 300 sacan los 25 que va al mando. Y de esos 25 van 5. Entonces quiero decir que ha pasado mucho escalón. El presidente actual, por ejemplo, lleva 30 años en la política. Desde alcalde de un pequeño pueblo, Entonces tiene una experiencia bastante más amplia que cualquier mandatario que hay en España, como experiencia. Más opiniones sobre la pregunta que les lanzaba. ¿Qué les parece, profesor? Hombre, yo creo ¿Es un país bien gobernado? ¿Habría una alternativa de gobierno? Sí. Hombre, como muy dice Pomen, China nos lleva dando sorpresas durante muchos años, últimamente. Entonces, en el área económica parece que ya nos hemos acostumbrado a que esas sorpresas aparezcan, incluso que las previsiones salten antes de tiempo. Bueno, no sería descartable un cambio en China. Yo no estoy augurando ahora mismo un cambio en la área política ni a corto plazo, ni siquiera a medio, pero las sorpresas pueden estar ahí ocultas. En cualquier caso, sí es cierto que también hay ciertas amenazas sobre la colectividad china, sobre el país. Hablaremos de ellas seguramente después. Bueno, esas amenazas pueden actuar muchas veces también como palanca de cambio en diferentes aspectos. Profesora Moncada, ¿qué cree usted? Bueno, yo creo que ante la pregunta ¿qué alternativa propondríais? Yo de momento no se me ocurre ninguna. Porque no existe de momento ninguna otra viable, ¿no? Plausible, que no sea el partido que ha estado gobernando en China desde el año 1945. O sea, lleva 65 años y en esos 65 años de historia el Partido Comunista, que es uno de los actores históricos y políticos más importantes que hemos tenido en nuestra historia contemporánea por la trascendencia de lo que ha gobernado, se ha transformado mucho, ha evolucionado muchísimo, lo que comentaba nuestro amigo Pomen, ¿no? O sea, empezó siendo un partido revolucionario, liderado por un revolucionario que fue Mao. Dio un giro de timón radical con Deng Xiaoping cuando inició la política de apertura y reforma en los años 80. Es un país que entierra el maoísmo como proyecto político y se abre a la economía de mercado. Jiang Zemin lo encaja dentro de la esfera internacional. En fin, yo creo que no lo están haciendo mal. No sé si hay alguna alternativa, seguro que hay, pero es que ellos mismos se están transformando a sí mismos. Se transforma el discurso político, se transforma incluso la manera de los eslóganes políticos. Ya no se habla, no hay ningún tipo de eslogan marxista, ni leninista, ni revolucionario. Ahora se habla del sueño chino. Hu Jintao hablaba de una sociedad armoniosa. O sea, los propios líderes chinos yo creo que se están reinventando. Aumenta la intrademocracia dentro del partido. O sea, ese organigrama, lo que comentaba Zigor, los 8 partidos están dentro de un órgano con mucha importancia, que es la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, que junto con la Asamblea Popular se reúne una vez al año y actúan como consejeros al Partido Comunista, y el Partido Comunista escucha. Y claro, y toda esa meritocracia que hay para subir al poder, yo creo que es un gran aparato. O sea, no lo podemos ver como un partido político
que es China, ¿no? Sin ninguna duda. Son 80 millones de habitantes, 80 millones de miembros los que tiene el Partido Comunista Chino. O sea, es la administración. Claro. Claro, hablamos del partido. Hablamos de partido, pero es la administración en realidad. Un pequeño dato, simplemente para cuando hablamos del Partido Comunista y lo que ha añadido antes con características chinas, el 76% de la población china está a favor de la economía de mercado. El 51% de la población española está en contra de la economía de mercado. Son contradicciones, yo creo que China es una gran contradicción si la vemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Como ha dicho Pomel, hay muchas cosas que nosotros somos incapaces o nos cuesta mucho entender simplemente por eso, porque no lo intentamos ver todo desde nuestra perspectiva y muchas veces lo que necesitamos es ponernos en su lugar para entender por qué suceden estas cosas que nos parecen imposibles. Judas, ¿qué te parece a ti? Yo lo que creo, por lo menos la sensación que he tenido cuando he estado allí y cuando he hablado con gente, es que luego también son políticos que están muy bien preparados. O sea, son auténticas máquinas. Entonces, eso aquí no pasa, ¿no? Y tú imagínate, poner a los políticos de aquí llevando el barco ese, ¿no? Y es verdad, es que es verdad. Y otra cosa es que también el sistema ayuda a que el país vaya bien. ¿Por qué? Porque no están, no sé, una semana discutiendo para decidir una ley o solucionar un problema u otro, ¿no? O sea, atajan los problemas en cuanto surgen, ¿no? Y eso se ve claramente pues cuando han tenido desastres pues de terremotos, pues que todo el país al unánime, pues todos van a solucionar los problemas, ¿no? Y son una piña, ¿no? Y eso aquí no pasa, aquí estamos todos como estamos. Yo solo quiero añadir dos cosas. La gente ve China como una gran superpotencial, pero quiero añadir que desde año 49, 1949, que arrancó el comunismo, China, la mitad de vida que existe en China es con 41 años de esperanza de vida, 41. Y en los 30 años que lleva China ha sacado de la pobreza 650 millones de personas, que es el 80% de la reducción de pobreza mundial. Y es que la gente piensa que es muy pocos años. Es el primer día que hay bolsa china es en el año 92, que estamos antes ayer ha habido la bolsa china. Antes ayer andamos en bici, quiero decir. Es que tampoco se puede pedir tanto de alguna manera, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, estamos hablando del gobierno chino. Yo antes citaba a Rafael Poch y él decía, creo que es un buen gobierno. Y él mismo decía, pero suena muy fuerte decir esto. Claro, suena muy fuerte decir esto cuando nos remitimos al tema de las libertades políticas o recordamos lo que fue, por ejemplo, Tiananmen o simplemente la represión sobre la disidencia. Todo esto que estamos contando es compatible con lo otro. Y no sé cómo se lo vamos a explicar a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo hace compatible un gobierno y una sociedad ambas cosas? Igual es la pregunta más difícil de este debate. No, es que yo lo que pasa es que lo que estamos viendo, o sea, nosotros tenemos un problema de un país rico y avanzado. Y estamos hablando de un país que se está desarrollando. Es que hace 50 años venía la gente de fuera de Euskadi a trabajar en nuestras fábricas. Y hubo un montón de gente que tuvo que venir aquí, que se tuvo que integrar con el coste que tuvo para ellos, para nosotros, etcétera, porque estábamos evolucionando y generando una nueva cultura y generando una nueva economía. Nosotros ahora, evidentemente, los problemas que nosotros tenemos son problemas que son implanteables porque si vamos viendo una pirámide de Maslow, es decir, las cosas básicas, una vez que vamos resolviendo lo básico, vamos subiendo y se va complicando. Y seguramente ahora mismo nosotros estamos discutiendo de cosas que son indiscutibles porque no tienen ningún sentido en la economía china. Sin embargo, en la economía china hoy están dando, y es verdad que tienes que gestionar a 1.300 millones de personas con unas necesidades muy concretas y en un traslado, pues por ejemplo, pues que ahora mismo están moviendo la gente hacia las ciudades y hoy están dentro, siguiendo el río Yangtze y siguiendo hacia arriba, se están generando auténticas ciudades importantísimas
¿Pero por qué? Porque poco a poco están desarrollando ahí una industria para dar servicio y para dar capacidad a todo China. Porque China, y luego hablaremos, evidentemente, del gran cambio que viene es de ser la fábrica del mundo a ser el mayor consumidor del mundo. Y ese es el gran cambio que hoy también están desarrollando y que será el que va a guiar los próximos años. Sí, pero yo hacía la referencia al tema de la falta de libertades políticas y civiles, ¿no? En un país que al mismo tiempo, lo decíamos, ¿no? Antes citaba Pomén en la estadística del 97% de 93% de los chinos que están... De la generación joven, está satisfecho con la dirección del país. Y yo... no hay un sistema malo y un sistema bueno. Yo creo que hay que buscar un sistema que adapte y luego de vez en cuando modifique. Porque si no, la democracia... generalmente votamos y a los unos meses el 50% está arrepentidos de haber votado. Y no hay queda otra que empeorar durante los 4 años para esperar a la siguiente votación. También, ¿qué es bueno y qué es malo, no? Luego, Sí, no, Mariola. No, una cuestión de percepción, lo que comentaba antes, Igor. Ponte en el lado del otro y piensa como el otro y no como piensas tú. ¿Por qué nos preocupa tanto el tema de las libertades civiles y políticas a nosotros de los chinos? Los chinos no tienen esa ansiedad o esa necesidad de libertades civiles y políticas, porque a lo mejor sus prioridades son otras. Tienen las prioridades de vivir en un país próspero, estable, pacífico, donde haya crecimiento. Y el tema de las libertades civiles, tal y como lo entendemos nosotros, es una conquista muy occidental y muy nuestra, y ha tenido un largo recorrido que podíamos retrotraernos toda la modernidad occidental hasta desde el siglo XVI prácticamente, hasta que llegamos a esta conquista de libertades en China, ¿no? China, la modernidad se ha introducido de otra manera y realmente la percepción del pueblo chino es diferente de su esfera pública, no la tiene como nosotros. Entonces yo creo que sí que es compatible o lo que nosotros interpretamos como falta de derechos humanos, que efectivamente se da, porque en fin, no sabemos cómo tratan a los presos en las cárceles y existe disidencia política, por supuesto que existe, ¿no? Pero cuando el dedo acusador de Occidente le dice al gobierno chino, tú estás violando los derechos humanos, ellos dicen lo mismo que ha dicho Pomén: he sacado de la pobreza a 500 millones de personas. Vosotros, ¿por qué habéis hecho una guerra en Irak? Entonces, hay una doble moral ahí que en China pues no se entiende. Y si nosotros reflexionamos, a lo mejor también nos remueve un poco también, ¿no? Profesor Rubio y después Cigor. Sí, yo solo quería hacer hincapié en lo que dices tú, María, precisamente en esa percepción de los valores, ¿no? Ver un poco como valores que aquí son muy importantes, lo decías tú exactamente así. Si no es así, me corriges, por favor. Pues allí no lo son tanto, ¿no? Es mucho más importante seguramente el tema de la armonía, la ausencia de conflictos, todo eso que tiene que ver tanto con el espíritu confucianista, con esa educación, ese tipo de sociedad milenaria que va persiguiendo esos valores que son diferentes que los que tenemos aquí, ¿no? Son los valores que tenemos que entender y aplicarlos, en este caso, en la política. Ellos lo manejan muy bien, como estamos viendo desde el Partido Comunista. Cigor. Yo voy a disentir. Es cierto que el Partido Comunista está legitimado precisamente por eso, ¿no? Porque ha sacado a muchísimos millones de personas de la pobreza, porque está mejorando la calidad de vida de la población, pero también es cierto que se vive bien en China si estás en el sistema, si estás dentro del sistema. Quien está fuera del sistema lo tiene muy crudo, y es un sistema avasallador. Quiero decir, no hay posibilidad de pensar diferente, ¿no? Entonces, yo creo que, personalmente creo que la democracia es el mejor sistema que se conoce hasta el momento. Otra cosa es que se pueda aplicar y cómo se puede aplicar en cada lugar, ¿no? Yo no creo que haya que imponer la democracia, ¿no? Como hacen algunos países con misiles y demás, ¿no? Pero sí creo que la capacidad de la gente para elegir a sus gobernantes es primordial. Otra cosa es que, evidentemente, el Partido Comunista ha hecho mucho por la calidad de vida de la gente, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en las encuestas que dicen que los jóvenes chinos, por ejemplo, creo que era en torno al 80 y tantos % de los jóvenes chinos, creen que van a vivir mejor que sus padres, mientras que aquí el 65% estamos pensando que vamos a vivir peor que nuestros padres. Eso legitima un partido, pero ¿qué pasará cuando haya una crisis? Porque las crisis son cíclicas. ¿Qué pasará entonces? Esa es la verdadera pregunta del millón.
Sí, y efectivamente ahí está una de las claves también, ¿no? Por un lado, si mezclamos cosas diferentes, mezclamos la perspectiva histórica y vemos que las dinastías se van sucediendo, más tarde o más temprano todas caen. Y como decía yo antes, no estoy augurando nada, lógicamente. Por otro lado, vemos que sacan a mucha gente de la pobreza y que el país sube para arriba económicamente, materialmente, de una forma extraordinaria, pero a la vez vemos que eso genera mucha frustración en la gente que no está en ese cargo que tú mencionas muy bien, Sigor. Entonces, esa frustración la multiplicamos por los millones de personas que la están sufriendo y es una bomba de relojería que no hay partido comunista ni partido no comunista que pueda contener. Entonces, la situación está muy complicada. De hecho, quiero disentir también con Pomén cuando dice que la juventud está muy satisfecha. Yo creo que no. De hecho, con la juventud estoy muy a menudo, ¿no? Me gusta entrevistarme con ellos de todo tipo y creo que hay muchísima frustración. Creo que hay una falta de valores éticos, llamémoslo así, en la sociedad muy importante y eso está creando, yo creo, una sociedad que en lo superficial nos puede parecer tranquila, nos puede parecer armoniosa, una palabra que le encanta al Partido Comunista, pero que en la superficie ahí tiene unas corrientes muy importantes y muy peligrosas. Sí, te comento una cosilla, Sigor. Yo también creo que evidentemente hay descontento porque los cambios han sido muchos, muy drásticos. La generación de riqueza no ha ido acompañada de una distribución más equitativa de esa riqueza, que es lo que aspiramos todos, ¿no? Eso es verdadero estado de bienestar. Pero yo no sé si os habéis dado cuenta, vuestra percepción es la misma cuando habláis con chinos, con colegas chinos. Naturalmente que hay quejas hacia el gobierno o quejas hacia el Partido Comunista, pero no se cuestiona el sistema. O sea, es como nosotros nos quejamos de nuestros políticos también, pero no nos cuestionamos nuestro sistema de democracia liberal o multipartidista, porque seguimos pensando que es el mejor, a pesar de que nos quejamos, tenemos problemas, vemos que lo hacen mal. Yo creo que en China es perfectamente extrapolable este modelo también. O sea, es cierto que a todo esto se le une a la juventud, a lo mejor un estado un poco de enajenación, porque los cambios se han sucedido de una manera tan drástica y tan rápida. O sea, entre una generación y otros, los padres de tus amigos chinos han tenido una vida completamente diferente, han vivido la revolución cultural, probablemente alguno estuvo incluso, represaliado su familia o no, pero sufrieron mucho y los chinos de ahora tienen una vida completamente diferente. Pero también es cierto que nunca han tenido democracia. Y gente como, por ejemplo, Hong Kong, la gente de Hong Kong la está exigiendo. La está exigiendo porque sabe lo que eso significa, sabe lo que significa poder decidir el futuro, al fin y al cabo. Porque por mucho que es cierto que cada vez que votamos, pues muchas veces luego nos arrepentimos, lo cierto es que al fin y al cabo tenemos 4 años. Y en 4 años, si alguien lo ha hecho muy mal, pues se va a la calle, ¿no? Y eso en China, como lo han hecho bien, hay que reconocer que lo han hecho bien, no ha sucedido, pero puede que suceda. Ya, para mí yo creo que la democracia en China existe. Lo que pasa es que como platica igual la forma es para vosotros no les gusta, pero la democracia en China sí existe. Por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo, porque tenemos un proyecto de 3 gargantas, ¿cómo se llama? 3 gargantas, eso es. Pues bueno, en este momento presentamos este proyecto al Congreso de Asamblea Popular Nacional para que los representantes que votan. Esa fue la primera vez en la historia que los representantes no están apoyando 100% al gobierno. Podemos decir, hay un tercio de gente que es con votos blancos y hay gente que ya pone directamente que no. Pues este tipo de cosas sale cada vez más en China. Ahora mismo, por ejemplo, con los medios de comunicaciones, por ejemplo, los chinos ahora utilizan mucho de Internet y tal para sacar cosas de corrupción y más cosas. Pues bueno, también hay muchas ciudades en China, por ejemplo, de Arencade, pues vamos a decir, antes el candidato fue, bueno, uno del gobierno, pero luego, después de Congreso de Asamblea Popular, al final ha elegido otro. Pues vamos a ver, la democracia en China cada vez, vamos a decir, estaba desarrollando. Igual en la época antigua los chinos no tenemos una idea como
muy claro que yo tengo derecho de democracia, tengo que utilizarlo, pero ahora con el nivel de educación cada vez está mejorando, yo creo que los chinos cada vez saben tenemos que proteger nuestro derecho, nuestra democracia. Pero yo creo que no se debería olvidar que democracia supone y quiere decir el poder del pueblo. Y los representantes chinos de la Asamblea Nacional Popular no son representantes del pueblo, no han sido elegidos. Sí. Nadie vota en China. Sí. Mira, yo por casualidad fui representante del Congreso Asamblea Popular de Shanghái. Pues vamos, yo en este momento era estudiante de la universidad, pues fue elegido por los alumnos. Por eso, sí, existe, la democracia existe. Lo que pasa es luego los representantes funcionan bien o funcionan mal. Es otra cosa. Y por eso antes yo he dicho, ¿cómo practica la democracia? Es otro tema. ¿Existe la democracia o no? Sí, existe. ¿Pomen? Bueno, yo sobre Hong Kong quiero decir solo dos cosas. ¿Qué te parece si antes vemos la crónica de Odeya Rausi? Porque estamos hablando de política china y en las últimas semanas la verdad que el tema ha saltado a los informativos diarios precisamente por las protestas estudiantiles de Hong Kong que demandan elecciones no tuteladas. Le hemos pedido a nuestro corresponsal, como les decía Odeya Rausi, que nos aproxime al tema. La policía de Hong Kong ha comenzado esta mañana a desmontar algunas de las barricadas. Ha habido también enfrentamientos entre contrarios y favorables a las protestas después de un fin de semana donde cientos de estudiantes han vuelto a ocupar las calles exigiendo elecciones libres y la dimisión del jefe del Ejecutivo. Xi Wai-leung precisamente este fin de semana ha dicho que las protestas tienen prácticamente cero posibilidades de cambiar la reforma electoral impulsada por Pekín y precisamente en Pekín, dentro de una semana, se va a celebrar la reunión anual del Partido Comunista de China. Hay que recordar que hace justo un año, durante la llamada tercer pleno, históricamente una reunión que marca el rumbo de la política macroeconómica, hacia dónde va a ir económicamente el barco, ocurría esto, se planteaban objetivos y directrices económicas muy ambiciosas. Por ejemplo, se habló de una segunda revolución urbana con más de 300 millones de habitantes que en los próximos 7 años se moverán de zonas rurales a ciudades. Se habló también de una reforma rural, de una reforma de la política rural, de liberalizar sectores claves como los de las finanzas o el de la convertibilidad del yuan. Se habló incluso de acabar con los privilegios de muchos sectores claves dirigidos por empresas estatales. Bien, ¿qué ha ocurrido después de un año? Se han dado pasos en esa dirección. Para entender lo que ocurre, primero hay que contextualizar. Estamos probablemente ante una batería de reformas tan importantes como las que tuvieron lugar en los años 80 bajo el mandato de Deng Xiaoping y por lo tanto es algo que se está moviendo entre dos factores de prudencia por un lado y de ambición por el otro. Reflejo de esa tensión, para ayudar a entender esa tensión, sobre todo hay un nombre, es el de Li Keqiang, el primer ministro chino, doctor en económicas, y también un proyecto, la zona de libre comercio de Shanghái, prácticamente un proyecto personal del primer ministro. Pues bien, esta zona de libre comercio de Shanghái, después de un año exacto de su inauguración, no termina de arrancar y es quizá el mejor reflejo de las tensiones internas que estos objetivos, estas reformas ambiciosas, están planteando dentro del seno del Partido Comunista de China. Bueno, muchas cosas interesantes en la crónica de Odeya Rausi, pero vamos a ir al principio, a Hong Kong. Seguramente pensar que Hong Kong es como el resto de China es como visitar Montecarlo y decir que los europeos nos dedicamos a jugar a los casinos y a pasear en yate, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esta revuelta de estudiantes puede marcar la política de todo el país? Pomen, tú antes te había quitado la palabra, querías decir algo. Yo creo que no va a cambiar nada, porque Hong Kong es solo una parte de China. Y es China. Entonces no se puede, por una parte, que aunque esté preparada la gente, el resto de sitios no están preparados. Y para eso yo, que soy chino, he buscado una palabra que no conocía antes, que es la demagogia. ¿Podría ser? Demagogia.
Pues de ahí viene que yo he aprendido esta palabra. Y por segundo lugar, Hong Kong, aunque ha sido colonia inglesa, nunca han votado tampoco ellos sus propios... han mandado siempre de Inglaterra a un demandante. Nunca han votado ellos tampoco, ni antes ni después. Más opiniones. Yo añado un factor nuevo, si me permitís, y es el de la propia población de Hong Kong. Pensamos que la población de Hong Kong es estable y monolítica, pero no lo es así. Quiero decir, si vamos analizando un poco cómo ha ido evolucionando el número de población, vemos que la mayor parte de la población, 96%, viene de China continental y no han llegado solamente en los últimos 50 años o 60, sino que han ido por oleadas, y la última oleada pues ha sido precisamente cuando se reincorporó otra vez al continente. Ha ido ocupando la población, diríamos, ¿no? Quiero decir, la gente en Hong Kong es diferente de una en una que la gente del continente. El sistema, evidentemente, sí, bastante diferente. En la economía, cada vez menos. Y la gente en su propia idiosincrasia, yo diría que también habría que ver que hay más bien poca diferencia. No, hombre, yo creo que cuando hay un cambio social, normalmente, si vemos históricamente, ya no digo en China, en cualquier país siempre hay una punta de lanza. Siempre hay una punta de lanza, alguien que lanza el problema, que lanza, digamos, oye, aquí hay una realidad que hay que darle una solución. Lo que pasa es que luego el ritmo, estamos viendo que el ritmo, o sea, la cabeza está muy preparada, pero seguramente según vamos bajando en la cadena de mando y según vamos alejándonos, pues seguramente, claro, esa meritocracia ya no es tan grande, ya esa experiencia no es tan grande, e incluso es donde surgen problemas ya de otro tipo, ¿vale? Yo sí creo que, vamos, que a mí lo que sí está claro es que hoy por hoy ya problemas que podemos llamar occidentales empiezan a ser problemas que se están ya trasladando en China, y lo que sí vemos es que siempre que hay un problema lo solucionan. Eso, lo único que podemos estar seguros de China es que cuando hay un problema lo solucionan, a mayor ritmo, a menor ritmo. Y luego otra cosa que me gustaría por encima de la mesa, yo la primera vez que estuve en China, lo que me di cuenta es que yo iba pensando que ellos, por mi cultura, viendo la suya, pues que eran un poco bárbaros, pero es que ellos también cuando nos ven a nosotros, nos ven exactamente igual. O sea, ellos nos ven a nosotros como los bárbaros. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre, y se ha dicho mucho y vamos a tener que seguir diciendo, hay que entender. Hay que entenderles a ellos, hay que entender cuál es su idiosincrasia, sus necesidades y sus capacidades. Van a ritmo y siempre solucionan. Pomen ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. Puede que Hong Kong esté preparado, el resto de China no. ¿Creen que eso es así? Yo ahí también, retomando lo que ha dicho el profesor, creo que la población de Hong Kong es bastante peculiar. Sí que es verdad que además tiene muchas rotaciones, ha sido pues un islote muy especial, un centro financiero potente, con mucha población cosmopolita, con una rotación tremenda. Ahora cada vez hay más gente de China, que además se siente muy china y el patriotismo chino es fuerte. Y además hubo mucha gente que salió de Hong Kong. O sea, acordaros que en el 98 hubo muchos hongkonitas que emigraron a otros sitios, a Canadá, muchos de ellos. De hecho, se hablaba de Vancouver como Honcouver por la cantidad de gente que se había ido allá. Y entonces, ¿están preparadas para ello? Pues no lo sé, porque realmente tampoco han sido un islote independiente, no han sido una ciudad-estado, no han tenido una estructura democrática. Es verdad que cuando eran parte del Reino Unido también tenían, o sea, la gobernanza venía por parte de una metrópoli todavía más lejos que China. Entonces, yo no sé, lo que yo opino del tema de Hong Kong es que efectivamente es una tensión social que tiene China, es un problema, es un fuego como ocurrió en el Tíbet en el año 2008, como ocurrió en Xinjiang, que fue fuerte también, y son fuegos que un poder fuerte va apagando para mantener la estabilidad del gran barco. ¿Y va a pasar eso también aquí? Yo pienso que sí. Se llegará a compromisos. No se va a pagar con tanques, eso de ninguna de las maneras, porque como bien has dicho, nunca será un Tiananmen. No se puede permitir ser un Tiananmen nunca jamás. Yo creo que la gente muchas veces, sobre todo chinos de la China continental, Pumen, por ejemplo, mencionan que nunca votaron con los británicos. Es cierto, nunca votaron, pero yo lo que me pregunto es, bueno, y ahora quieren votar, ¿cuál es el problema? Quiero decir que, ¿por qué tenemos que justificar una ansia de democracia con, bueno, o intentar cercenarlo diciendo, no, pero es que los anteriores tampoco os dieron democracia, ¿no? Eso generalmente en ningún país ha conseguido la democracia
generalmente de forma pacífica, y sobre todo quien tiene el poder suele tratar de retenerlo todo lo que puede, ¿no? Sí, yo creo que es un momento importante, es un momento interesante. Yo también estoy de acuerdo con Pomén en que creo que no va a cambiar absolutamente nada, pero sí es un toque de atención que el Partido Comunista va, sin duda, va a tomar muy en serio, y que bueno, pues bueno, se demuestra que no sé si está preparada una población como la de Hong Kong para la democracia, no sé muy bien qué quiere decir eso de estar preparado para la democracia, pero sí que va a ser eso, un posible foco de tensión que va a estar ahí. Yo creo que el problema de Hong Kong no se va a resolver, aunque posiblemente quiten las barricadas, la gente vuelva a su casa, volverán a salir. De hecho, esto no es nuevo, quiero decir que es un movimiento que ya se avisaba que iba a salir. Entonces, bueno, posiblemente no cambie nada, pero hay que estar muy atento a lo que suceda. De hecho, mencionaba la prensa, y yo como periodista tengo que decir que la prensa en China, por supuesto, no es libre, y que, lógicamente... Ningún país es libre. Bueno, en algunos más que no. Quiero decir, aquí estamos hablando, aquí estamos debatiendo, nadie nos va a censurar por ello, ¿no? Pero bueno... Sigor, no son libres, pero hay que reconocer que algunos le echan mucho valor. Y hay algunos periodistas en China, bastantes, yo creo cada vez más, que se enfrentan al poder, que se juegan el pellejo muchas veces, a veces lo pierden incluso. Y entonces hay una especie también de... Y de hecho las redes sociales que mencionaban antes están teniendo mucha importancia. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que el Partido Comunista ve que algo se le puede ir de las manos o puede crearle cierta tensión, lo corta en las redes sociales, las censura, te apaga el Weibo o lo que tengas. Y en Hong Kong, pues bueno, cierra, es muy fácil cerrar Hong Kong, cierra todas las informaciones y ya está. Y en Hong Kong tenemos otro ingrediente, que es el ingrediente secreto, que es el ingrediente de la corrupción. Es decir, estamos pensando que las protestas son solamente por la situación política, pero seguramente la corrupción está jugando un papel bastante más importante en todo ello. Xiao Fan me había pedido la palabra. Bueno, yo no estoy de acuerdo de vosotros. Yo creo que cambiará algo. No tantos o no muchas, pero algo sí. Por lo menos que llama la atención del gobierno para, bueno, vamos a decir, para mejorar unos partes de su administración o para cambiar algo. Algo sí. Hay que cambiar, si no, no puede decir. Hay una última cosa. Sí, antes, muy breve, por favor. Sí. Cuando Deng Xiaoping dijo, dejad que unos se enriquezcan primero, ¿no? Para lanzar todas las reformas económicas. Ahora ha habido una cosa muy interesante que ha dicho el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, que es, ¿por qué no dejan a algunos ser democráticos primero? Judas. No, sobre lo que está pasando en Hong Kong, yo personalmente lo que veo, por ejemplo, en redes sociales como Facebook y todo esto, es que veo mucho caos, y no sé a dónde va a llevar el caos, ¿no? Y por otro lado, lo que veo es que no todo está pasando en Hong Kong, se está enfocando todo en Hong Kong, pero ¿y lo que está pasando en Pekín? Sí. Porque el presidente está, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Y yo creo que el presidente ha sido una persona que ha demostrado desde que ha tomado el poder que es un tío con un par y que está cortando, ¿no? Pam, 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 y está siguiendo un poco lo que él quería hacer, ¿no? Y eso le ha hecho que tenga muchos enemigos, ¿no? Entonces es muy importante ver qué va a pasar en Hong Kong. La gestión de esa crisis, eso es, porque eso le puede acarrear problemas o le puede hacer que crezca mucho más. Está claro también que yo hablo con amigos que han estado en Hong Kong, que han hecho negocios, que han hecho cosas, y digo, ostras, ¿has visto cómo está el tema por ahí? ¿Y esto cómo va a acabar? Y es que nadie lo sabe. Al comienzo del programa destacábamos que hay algunos datos absolutamente espectaculares acerca del despegue económico de China en los últimos 10 años. Para este 2014, la previsión oficial de crecimiento, es del 7,5. Si lo comparamos con lo que ha estado creciendo China en los ejercicios anteriores, es evidentemente un frenazo, pero si vemos la evolución de los últimos 10 años, el crecimiento es brutal. Son los datos que dábamos en la portada del dilema. Fíjense, el PIB, 418% de crecimiento acumulado, y hay otros indicadores que también destacábamos que son igualmente espectaculares. Y a mí me gustaría que analizásemos ahora las bases de este crecimiento. Bueno, yo no sé ni cómo llamarlo, milagro o crecimiento
espectacular y que creo que no tendrá precedentes en ninguna economía en la historia. ¿Cómo se produce, señor Esnaola? ¿Cuáles son las claves de esto? Bueno, yo lo primero, lamentablemente, con muchas desigualdades. Yo tengo un amigo que dice que cuando él viaja por China no es un viaje, o sea, no es un viaje geográfico en kilómetros, es un viaje en el tiempo. O sea, que de repente tú vas, cambias de sitio y parece que ha sido como 20 años atrás, 20 años adelante. O sea, dicen, más que moverse geográficamente o con kilómetros, mueven tiempo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que China tomó una decisión que creo que fue muy inteligente y es transformarse en la fábrica del mundo. Tenían una mano de obra masiva, tenían con un coste bajísimo. Los países desarrollados decidieron que esto de fabricar era muy feo. Vemos Inglaterra, Reino Unido, vemos Estados Unidos, el peso del Producto Interior Bruto que tenía la industria lo bajan de una manera absolutamente terrible. Se decide que aquí lo que tenemos que hacer es diseñar y que ya fabrican ellos. Y además hacen una cosa muy inteligente, lo venden todo, digamos, a crédito. Con lo cual, todas las grandes economías mundiales lo que hacen son los grandes deudores, ellos son acreedores de todas las economías grandes. ¿Dónde está toda la deuda americana? En China. ¿Dónde está la mayoría de la deuda europea? En China. Simplemente porque nos están vendiendo a crédito. Y esto lo que hacen es, claro, como te venden a crédito, tú compras más. Y compras más, y encima a un precio muy barato. Y nos llevan a todos a que lo que valía 10, ahora vale 6, vale 5, vale 4, con lo cual puedo comprar 2, puedo comprar 3, puedo comprar 7, y al final ellos cada vez producen más. La calidad en ese momento no es importante, es el precio. Nadie nos preocupamos de si los chinos les pagan mucho, les pagan poco, es €1 por hora. Lo que nos preocupamos es, o sea, se aplican y ellos van sobre nuestras ganas de comprar muy barato y comprar mucho. Y al final juegan con nosotros y son lo que hacen que al final tienen esos mercados prácticamente cautivos, pero que luego lo peor de todo no es que nos hacen cautivos en cuanto al producto, es que incluso nos hacen cautivos en cuanto a la deuda. ¿Y este crecimiento se está traduciendo en un cambio social? Es decir, ¿se está generando una clase media en China o no? Es que yo creo que, perdóname, yo creo que sí, lo que tenemos que diferenciar es que es clase media. Claro, clase media en Europa, según la OCDE, sería personas que están entre 30.000 y 60.000 euros al año. Ya, eso no es claro, la clase media. Eso no es clase media en China. ¿De acuerdo? Si lo vemos bajo nuestros criterios. Ahora, si nosotros lo que decimos es que clase media es que los hijos van al colegio, que la mujer tiene una lavadora en casa y que tiene una serie de esto, claro, si eso es clase media, poco a poco se está desarrollando. Por lo tanto, otro problema, claro, al hablar de clase media tenemos que ver, por cierto, esa clase media, para poder ser clase media también es porque tiene una serie de ventajas y una serie de capacidades en su vida, en su día a día. No pueden pagar 600 euros por una lavadora, pero sí pueden pagar 100. Claro, si esa lavadora está hecha en China, producida en China y desarrollada en China, puede valer 100 y entonces es cuando estamos hablando de clase media china. Bueno, más opiniones sobre esta transformación económica. Me gustaría escucharles a todos. Sí, yo pienso que la riqueza, de lo que hablamos antes, siempre, no solo en China, en cualquier país en crecimiento, la riqueza siempre, el inicio es en dos niveles, muy ricos y pobres. Pero luego, con el tiempo, va aumentando la clase media que estamos hablando en el medio. Es un proceso más natural, imposible que hay. Y entonces digo que sí, que va a haber bastante más y un crecimiento muy rápido. Y luego que es una gente que no ha tenido nada. Entonces, sí, crecer de muy abajo... Claro, no, con que tengan algo ya tienen más que antes y entonces pues eso sí que pesa. Aparte, yo creo que tanto los políticos como los empresarios chinos han sido muy inteligentes y, como ha comentado él, han sabido no solo producir barato en un principio, pero sino aprender también de las empresas extranjeras que llegaron allí en tromba. Aprender es casi un eufemismo en algunos casos, me han dicho. Aprender, algunos lo llamarán robar, en cuanto a, bueno, pues hemos hablado antes de la seguridad jurídica, ¿no? Sí. En cuanto a, bueno, pues toda la tecnología, la transferencia tecnológica, y lo que han sabido es invertir en I+D, que es uno de los datos que habéis presentado y que creo que ya es el segundo país del mundo que más invierte en I+D. Han sabido que bueno, el valor añadido es muy importante, que no pueden ser solo la fábrica del mundo y que tienen que ir transformándose en un país de una renta media en la que el consumo sea lo que tire de la economía. Yo volvería a lo que mencionábamos antes, la idiosincrasia china, personas muy trabajadoras, con mucho esfuerzo, emprendedoras. De hecho, no hace falta ir a China para ver ejemplos de ello. Aquí mismo en Euskal Herria, en Euskadi, tenemos ejemplos bastante evidentes de todo ello. No tenemos más que bajar el portal de casa y los tenemos ahí al lado. Gente que trabaja 24 horas al día. Eso por un lado. Por otro lado,
amenaza muy grande. China no es, con todo lo potente que la vemos, no está separada del mundo. Y si en el mundo hay crisis, en China se tiene que notar. Una fortaleza grande, sin duda alguna, China tiene todavía un mercado interior muy grande que poder explotar y sobre el que poder apoyarse. Yo antes daba el dato... Mucho cuidado, Juan Carlos, ¿sí? Con las desigualdades. Claro. Yo daba el dato de crecimientos por encima del 10, el 12, incluso llegaron al 13% en algunos años, y ahora mismo en los 2 últimos años un frenazo de la economía. Claro, frenazo creciendo al 7,5%. Fíjense cómo estamos creciendo, por ejemplo, aquí. ¿A qué se ha debido esto? ¿Cuáles son, ¿Por qué este frenazo? Yo creo que es normal porque el gobierno chino, vamos a ver, China ha pasado una época de desarrollo económico muy rápido y está aprovechando su mano laboral muy baratas, pero ya ha pasado esta época. Entonces ahora el gobierno chino está poniendo mucha importancia para mejorar o ¿cómo se llama? Optimizar. Eso, de estructura económica. Entonces, para hacer este cambio, tú tienes que hacer un, ¿cómo se llama? Sacrificio de las cifras. Eso yo creo que es muy normal para cualquier país, va pasando así. Y luego también tenemos que, por ejemplo, hablamos de medio ambientes. Este es un gran problema donde viene, también viene de desarrollo industrial de anterior. Entonces ahora también tenemos que pagar. Entonces, bueno, con pues claro, económicamente... Bueno, a nivel medioambiental, la mayoría de la energía que se genera es por carbón, por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas que tienen. Pero tenemos que entender primero que al parón económico mundial, que evidentemente estamos en un parón económico mundial, por lo tanto, la fábrica del mundo lo va a sufrir, pero es que además la manera de salir de ese parón económico mundial para muchas economías desarrolladas es generar y recuperar la industria, lo cual significa que China hoy lo que está... ¿Por qué están apostando por su mercado interno? Porque se dan cuenta que el mercado externo empieza a tener, digamos, más dificultades para sacar producto. Y además porque están apostando a través del I+D, están apostando por hacer cada vez producto de más valor añadido, que por lo tanto ya digamos, ya cada vez tenemos menos diferencia y por lo tanto podemos competir más de igual a igual por precio. Lo cual significa, ese es el gran parón, pero claro, pero es que ojalá yo tuviera, y lo digo así de claro, 1.300 millones de personas a las que le tengo que dar con un mercado así de esas características, porque vamos, y con unas necesidades de todo tipo y de todo tipo de productos. Es una oportunidad para su industria y seguramente para la nuestra. Sin embargo, a pesar de bueno, ese potencial enorme, se detectan algunos problemas. Se han mencionado los medioambientales, pero también se mencionan otros dos: inflación, deuda y también algunos sectores que producen más de lo que el mercado es capaz de absorber. ¿Van por ahí los problemas de la economía china? Sí, dígame. Yo me salto un poco de la economía y seguramente aquí hay más gente que puede hablar mucho mejor que yo, pero salto a otro problema evidente en China, que es el de la inseguridad alimentaria. Sí. Es un problema que está ahí, no lo estamos mencionando. Está entre las prioridades del gobierno para... Seguramente sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No, se me escapa. Explícamelo. El problema es que uno no sabe lo que está comiendo ni lo que está bebiendo. Dios mío. En ningún momento. Quiero decir que es algo que sufrimos todos los que vivimos allí todos los días. Yo cuando llegué y vi que había muchos extranjeros que bebían Coca-Cola importada, yo pensé, pero bueno, esta gente algo no le funciona, ¿no? No he llegado a ese extremo, pero después de haber visto muchos de los escándalos que han salido, pues uno se plantea si realmente está comiendo lo que le dicen que está comiendo, ¿no? Y ese es un problema muy grave. En cuanto a la contaminación, que también es otro de los grandes problemas, hay que decir que gran parte de esas emisiones se emiten por nosotros. Quiero decir que son emisiones que emite la industria para fabricar lo que luego nosotros compramos. En gran medida, si tenemos un País Vasco mucho más limpio ahora, un Bilbao en el que uno se puede bañar en la ría, es también gracias a que hemos deslocalizado no solo la industria, sino que con ella ha ido también la contaminación. Y claro, cuando uno se convierte en la fábrica del mundo, contamina. No sé si merece la pena hacer alguna mención al tema de la deuda, porque claro, decía el señor Esnaola que compran, o sea, a crédito, que nos dan crédito para que compremos, mejor dicho. Lo que pasa es que el endeudamiento es diferente. Yo creo que el endeudamiento que estamos viendo son, en muchos casos de estas regiones, que a la hora de poder crecer, lo que han hecho ha sido, al no tener una capacidad de financiarse, porque el Estado no les financia, han tenido que ir a medidas alternativas a la financiación, que evidentemente pues se han metido en unos líos pues muy importantes
importante y sobre todo con una incapacidad en muchos casos de devolver, con unos costes altísimos porque han tenido que ir a un mercado paralelo, el shadow banking que se habla también en China. Es decir, yo creo que no estamos hablando, hay dos tipos de financiación, la que nosotros le debemos a ellos y la que ellos se deben entre ellos mismos. Vamos a ver, yo lo que estoy convencido es que, y además tiene que ver seguramente mucho también con todo lo que es el tema de la corrupción, es decir, va todo muy unido. Yo estoy convencido de que en el momento en que haya una solución, digamos, al tema de la corrupción y de cómo se va a hacer a partir de entonces, seguramente en ese momento todo empezará por dar una solución financiera, ¿de acuerdo? Y ya, pero no una solución financiera a los que están ahora para que sigan siendo corruptos, sino una solución financiera que se dará en el momento en que ya hay confianza de que luego el sistema va a ser capaz de limpiarse per se. Bueno, para mí yo creo que el gobierno de China está comprando deudas, bueno, por varias causas. Uno, claro, es una estrategia diplomática, pero otro lado, yo creo que también, bueno, si vamos a ver desde el punto de vista de económica, este es un tipo de inversión. Entonces yo creo que el gobierno de China, bueno, está jugando con la deuda. Pues bueno, vamos a un lado que hace amigos, otro lado también está buscando la oportunidad para ganar dinero. Hoy mismo se ha firmado un importantísimo acuerdo con Rusia, por ejemplo, para un intercambio de divisas directo entre los dos países. Bien, para las empresas extranjeras entrar en el mercado chino es una gran oportunidad. Para las empresas vascas, lógicamente, esto es igualmente válido. Después de México, China es el mercado no comunitario que atrae a más empresas vascas. Y ahora mismo entre China y Taiwán hay 187 implantaciones de empresas vascas. Traducido a empresas, porque algunas tienen doble implantación, vendrían a ser 135 o 140. 76 de ellas, mejor dicho, serían plantas productivas, 68 oficinas comerciales y 43 empresas de servicios. Todas concentradas, y así lo hemos marcado, sombreado en esa zona, en la costa este. Yo no sé si realmente fuera de esa zona hay implantación de otras empresas extranjeras, pero desde luego las empresas vascas están ahí. Bueno, ¿qué les aporta China a las empresas vascas? ¿Qué les aportamos nosotros a ellos? Bueno, algunos de ustedes se dedican otros no, pero vamos a ver. No, hombre, yo creo, tenemos que darnos cuenta que desde el año 2007, más o menos, significaba un 1,8% de nuestras exportaciones, cuando ahora es el 4,1%. En aquel momento, además, lo que teníamos era que importábamos muchísimo más de lo que exportábamos. Hoy ese balance ya está prácticamente, digamos, está equilibrado. ¿Eso significa? Que hay un elemento que antes no hemos comentado, pero va a ser importante, y es su moneda. Es increíblemente, su moneda tenía que ser muchísimo más fuerte de lo que es. Hay dos monedas, yo siempre digo que los únicos que lo hacen bien parece ser que son los americanos con el dólar y los chinos, porque los europeos con el euro, estando en crisis, no solamente no conseguimos que baje, sino que encima la apreciamos. Pero esos señores saben hacerlo muy bien, pero uno de los temas en los que ya están trabajando, porque también necesitan poco a poco importar, es que están trabajando en que su moneda se vaya apreciando y cada vez sea más fuerte, que va a ser uno de los elementos que nos va a igualar. ¿Por qué vienen las implantaciones? Porque exportar es muy difícil. Exportar es muy difícil, primero por los tamaños que tienen, por los precios que tenemos, estamos en esa zona porque es la zona más rica, nosotros vendemos productos de valor añadido, y el gran cambio, si lo vemos, fíjese, en la máquina de herramientas significaba el 62% en el 2007 de todas las exportaciones y de ese 1,8%. Hoy, en el 2013, significa el 82% de ese 4 largo. Claro, ¿eso qué implica? Claro, lo que no tiene ningún sentido es que la fábrica del mundo no compra la máquina para fabricar. Y hoy, poco a poco, ellos que querían fabricar la suya. Hoy poco a poco ya la están comprando. Hoy poco a poco ya estamos exportando. Antes, para poder vender allí, tenías que fabricar allí. Hoy ya estamos empezando. Y ese cambio es un cambio para nosotros muy importante. Porque nuestras empresas sí que tienen capacidad de exportar, pero en muchas ocasiones esas pymes no tienen capacidad de implantarse. Y eso es un cambio que, bueno, que conforme más puedan importar, su moneda sea más fuerte, puedan comprar en mejores condiciones para importar, mejor estaremos nosotros para poder trasladar allí. Judas, y cuando lo que se trata de vender es arte o servicios en vez de máquinas, ¿cómo se hace eso? Está complicado, pasa lo mismo que pasa aquí, ¿no? Que es difícil. Bueno, aquí ha pasado con artistas chinos que, bueno, eran un poco exóticos y han tenido posibilidades para poder moverse y tener una visibilidad, ¿no? En China es complicado y siempre hay que ir de la mano de un padrino, ¿no? Y en nuestro caso mi experiencia fue buena porque tratamos con gente de a pie, con artistas, y entonces artistas, galerías, y entonces sí que hay una experiencia vital para los artistas, pero a nivel económico, a nivel de venta, compra y todo esto es mucho más complicado porque
el chino en general, si quiere comprar una obra de arte, va a tirar a por un Picasso, ¿no? Y si se quiere gastar, si se tiene que gastar en un artista no muy conocido del País Vasco 10.000 euros en una pieza o 5.000 euros, prefiere invertir ese dinero en un artista local, ¿no? Pero eso también pasa aquí, ¿no? Seguro. Entonces lo importante yo creo que en China es un poco tener padrinos y que realmente confíen en... ¿Y lo de los padrinos, Zigor, también funciona con el taller o la oficina comercial? O... Lo de los padrinos funciona siempre. De hecho, yo creo que... Pero esto no lo han inventado los chinos, ¿eh? No, para nada. El guanxi en China, lo que es las relaciones personales o lo que nosotros consideraríamos como enchufe es muy importante, pero es muy importante en todas partes. El caso de Judas yo creo que es paradigmático de lo que ha sucedido también con las empresas vascas, ¿no? Que al fin y al cabo Judas era un autónomo allí, ¿no? Y llegó pues con la intención de producir barato, que me corrija si no es así, porque en aquel momento era mucho más barato producir obra allí y tener un estudio grande y todo eso, y venderla luego aquí, como iban las empresas vascas también a producir barato para luego exportar. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que la mano de obra sube, en el que todos los costos suben, y en ese momento también tenemos la fortaleza de un mercado interno que va creciendo. Claro, esos costos que suben, pues si estamos exportando arte o tornillos, da igual, al final puede que nos hagan que perdamos esa competitividad, ¿no? Y entonces la estrategia cambia. Lo que hay que hacer es producir en China, pero para el mercado chino, ¿no? Esa es la estrategia que ahora yo creo que a las empresas vascas les interesa y les cuesta. Y en cuanto a las implantaciones que hemos visto antes en la franja este, sí que se están moviendo muchas de las empresas hacia el centro, porque el gobierno está intentando desarrollar esas zonas más pobres, ¿no? Para conseguir equilibrar la balanza de quienes ganan más y de quienes ganan menos también en los territorios. Y muchas empresas, bueno, no muchas, pero algunas empresas vascas se están yendo ya también hacia el centro para poder producir todavía con esa productividad. Bueno, yo creo que porque están moviendo hacia adentro un lado es porque el gobierno chino quería, y también comparar con el coste interior es más barato ahora mismo. Yo creo que la concentración de las empresas vascas ahora está al lado de la costa, concretamente en la provincia de Jiangsu con de Zhejiang. Yo creo que hay varias causas. Primero es porque está cerca de Shanghai. Bueno, pues que es una zona bastante rica y es muy cómodo, vamos a decir. Otro lado, esta zona tiene un base industrial es bastante bueno, especialmente en la parte del sur de Jiangsu. Porque en China, en la parte de economía, tenemos dos modelos de desarrollo económico. Uno se llama Sunan modelo de la parte del sur de Jiangsu. Otro es el modelo de Wenzhou. Pues el modelo de Wenzhou es fábricas privadas, que son fábricas pequeñitas. Pero el modelo de Sunan, de la parte del sur de Jiangsu, son de fábrica, pero arriba, que son gobiernos. Entonces, cuando comenzamos de reforma, o vamos a decir, buscar las relaciones, ya sabes cómo funciona en China. Normalmente es el gobierno está intentando ayudar de buscar, bueno, vamos a decir, socios. Entonces, claro, la parte de Sunan, la parte del sur de Jiangsu, pues es muy cómodo porque el gobierno te ayuda. Entonces, claro, es normal. Muchas fábricas llevan allí. Por ejemplo, pues allí Mondragón tiene un caserío ahí, por ejemplo. Pues bueno, en Kunshan, pues bueno, eso es normal. Yo creo que lo bonito del trabajo que están haciendo las empresas vascas no es solo pues que les hagan bien los negocios, sino también que están trasladando un poco una filosofía de cómo debe funcionar una empresa a trabajadores chinos y a empresarios chinos, ¿no? Y eso creo que es una cosa que hay que dar importancia, ¿no? No nos queda demasiado tiempo y me gustaría preguntar a todos nuestros invitados, bueno, pues cómo se imaginan esa China, este gigante del que estamos hablando esta noche, no sé, dentro de 10, de 15 años. A mí me dicen que eso en China es, bueno, muchísimo tiempo, porque las cosas cambian muy deprisa. Pero ¿qué diría usted, profesora Moncada? ¿Cómo se la imagina? ¿A China dentro de 10, 15 años? Bueno, me imagino un país fuerte, potente, brillante, y sobre todo me imagino el mundo dentro de 10 años, así como hemos hablado mucho de occidentalización de China. Yo creo que va a haber un proceso de chinización del mundo,
porque realmente 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino. En cuanto a su modelo social, yo creo que será siguiendo un país con una gran complejidad a la hora de gestionarse, porque tiene una gran complejidad estructural. Y bueno, yo deseo que lo haga bien, porque si China va bien, todo el mundo va bien, ¿no? Judas, ¿qué te parece a ti? Sí. A mí me cuesta saber cómo estará dentro de 15 años. Yo lo que espero es que, no sé, yo estoy casado con una mujer china, mi hija es medio china, medio euskalduna, y espero que surjan ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la mezcla va a hacer que seamos mejores. Profesor. Por un lado, una mezcla de optimismo, pensando que la cultura china tiene muchos miles de años y que al final saben arreglar problemas como mencionábamos antes, eso por un lado. Por otro lado, con ganas de que ese futuro esté ligado a nosotros, a nosotras, y de hecho, pues desde la Universidad del País Vasco estamos haciendo un esfuerzo para que eso sea así. No solo a través del máster, sino a través de otras acciones que tenemos entre manos. Y desde luego, además, creo que es necesario que estemos ligados a ese dragón que se levanta y que echa a volar, ¿no? Antes comentábamos el miedo de que China esté reaccionando. Yo creo que el miedo es a no estar con China, a que se nos escape la ocasión. Ese es el miedo. Por otro lado, si me permites un segundín, un tema que no hemos hablado, y es el tema de la generación que está viniendo ahora mismo en China, el cambio social que está habiendo. Ese cambio a mí me da un poquito más de miedo, porque estamos pasando de unas generaciones más solidarias, más centradas en la familia, más centradas en lo social, más centradas en la solidaridad, más centradas... Y ahora estamos viendo unas generaciones nuevas que pasan por el individualismo, por el consumismo, por lo occidental, por desechar los valores tradicionales. Ahí a mí me da un poquito de miedo. Tema para otro dilema. Zigor. Yo estoy muy de acuerdo con él y creo que no me gusta hacer predicciones porque además en cuanto a lo que se refiere a China casi siempre fallan. Pero he tenido la ocasión de contar el auge de China y me parecería interesante contar una crisis en China también. Señor Esnaola. Hombre, yo te voy a decir lo que me gustaría, no lo que va a pasar. A mí lo que me gustaría es que entendiéramos que se está generando una auténtica potencia, que el consumo, que hemos estado acostumbrados a un mundo donde Estados Unidos era la potencia y si Estados Unidos iba bien, todo el mundo iba bien, que ahora que haya 2 potencias es muchísimo mejor, que están todas en el Pacífico, por cierto, y que es la clave ahora mismo para nosotros, que lamentablemente el mapa va a cambiar, que ya no estamos en el Atlántico en el centro, sino que va a ser el Pacífico en el centro, y que si nos damos cuenta de esto y hacemos las cosas como Dios manda, no tengo ninguna duda que tenemos un magnífico cliente por delante. ¿Sí, Fan? Bueno, como China es mi país natal, pues claro, por supuesto, yo espero que vaya muy bien, por ejemplo, pero también otro lado tengo que decir, China es muy grande, es muy complicado y bueno, hay problemas interior y exterior también, hay que darle tiempo poco a poco para solucionar todo. Yo voy a predecir algo para 10 años y yo creo que en 10 años superará a Estados Unidos, será la primera economía mundial. En 10 años la corrupción se va a reducir, pero no eliminar, pero se va a situar entre los 50 países menos corruptos que hay en el mundo. La reforma económica y política seguirán y el sistema de partido único se mantendrá también bastante firme con ello. Y añado ya el último, ya como de publicidad sin engancho, búsquese cuando antes un socio chino, y si no, siempre está el de Cámara de Comercio hacia al lado. Bueno, pues con las opiniones de nuestros 7 invitados vamos a poner punto final a este dilema por esta noche. Espero que les haya servido para conocer un poco más ese absolutamente apasionante país que es China. Nosotros volvemos con otro dilema dentro de 7 días. Gabón, ¿dónde está?